Mis amores, déjenme contarles algo que me dijeron una vez. Me lo dijo alguien que había estado casada durante 22 años y que terminó sola, con la mitad de sus ahorros en el bolsillo de alguien que ya no la miraba. Me lo dijo en una cocina pequeña, con un café en la mano y esa calma que solo tienen las personas que ya terminaron de procesar algo muy pesado. Me dijo, la gratitud tiene fecha de vencimiento para ciertas personas. Mientras te necesitan, la promesa vale todo, te la repiten, te la juran, te la susurran en la oscuridad como si fuera el único idioma que saben hablar. Pero cuando ya no te necesitan, de alguna manera, la promesa nunca existió. Se evapora. Se convierte en humo. Y ellos te miran con esa cara de, yo nunca dije eso, que es casi peor que todo lo demás. Mis queridas, yo escuché eso y lo guardé. Lo guardé en ese lugar donde una guarda las cosas que suenan a verdad antes de que uno tenga pruebas de que lo son. Y hoy les quiero contar la historia de Camila Rojas Serrano. 30 años. Maestra de secundaria en Monterrey. Una mujer que oyó una promesa repetida durante 6 años seguidos y que tuvo la inteligencia, o quizás el instinto heredado de su mamá, de guardar algo más que la promesa. Guardó los papeles. Y el día en que un juez del juzgado cuarto familiar leyó esos papeles uno por uno, con paciencia de juez y sin que le temblara la mano, la historia tomó un giro que el doctor Miguel Castro Leal definitivamente no tenía contemplado. Quédense. Esto se pone bueno. Camila Rojas Serrano tenía 24 años el día que Miguel Castro le dijo, por primera vez, esa frase. Cuando termine la carrera, va a ser tu turno. Llevaban 2 años juntos. Se habían conocido en una feria de libro en el centro de Monterrey, eso sí se lo creo, porque a Camila siempre le gustaron los libros y Miguel en esa época todavía fingía que también. Él era tercer año de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella ya ejercía como maestra en una secundaria pública. Tenía 24 años, un departamento rentado a su nombre en la colonia Mitra Centro, y una estabilidad que muchos de sus amigos todavía estaban buscando. Miguel no tenía nada de eso. Tenía el sueño enorme de ser cirujano, cirugía específicamente, porque Miguel tenía la ambición de quienes creen que solo los grandes nombres valen la pena, y tenía los años de carrera por delante como una deuda que no se puede pagar de otra manera que con tiempo. Los turnos de guardias le pagaban una miseria. Suficiente para sus gastos más básicos, a veces ni eso. Y el camino hacia la cédula de cirujano requería años de materias pesadas, libros que costaban lo que costaban, prácticas en hospitales que a veces quedaban al otro lado de la ciudad, congresos médicos donde uno aparecía o se quedaba fuera de las conversaciones importantes, rotaciones especiales, membresías, coloquios. Todo eso cuesta. Todo eso tiene precio. Y Camila tenía el sueldo. Mis amores, aquí quiero que se detengan un momento conmigo. Porque hay algo que la gente no entiende de los sueldos de maestros de escuela pública en México. No son grandes sueldos. Son sueldos modestos, a veces frustrantes, ganados con una paciencia que solo tienen los que de verdad aman lo que hacen. Camila ganaba lo que ganaba, ni más ni menos. Pero lo que tenía de su sueldo era que llegaba. Mes a mes. Puntual como reloj. Sin variación, sin sorpresas, sin los este mes no alcanzó que Miguel conocía bien. Y esa consistencia fue lo que sostuvo todo durante 6 años. Camila tenía una carpeta. No una carpeta de desconfianza, y esto es importante que lo entiendan, mis queridas, porque la diferencia importa. No era la carpeta de alguien que espera ser traicionada. Era la carpeta de alguien que aprendió a cuidar lo suyo de la persona más sabia que conocía, su mamá. La señora Rojas, la mamá de Camila, había llevado los gastos de una casa durante décadas. Había criado a 2 hijos, había sostenido tiempos difíciles, había navegado por burocracia de servicios, de escuelas, de seguros, de todo. Y lo que aprendió en ese proceso se lo enseñó a su hija con una frase que Camila nunca olvidó: mija, siempre guarda los papeles. No porque el mundo sea malo, sino porque la memoria falla y los papeles no. Así que Camila tenía una carpeta. Una carpeta física, de las que tienen separadores de colores y bolsitas plásticas donde metes los documentos para que no se arruinen. Una carpeta que organizó desde el primer mes en que empezó a apoyar a Miguel de manera consistente, porque en algún lugar de su cabeza la voz de su mamá ya le decía que eso era lo correcto. En esa carpeta había cosas que, vistas juntas 6 años después, contarían una historia muy clara. Había los comprobantes de transferencia bancaria. Cada vez que Camila hacía una transferencia a la cuenta de Miguel, para la mensualidad de la escuela, para los libros, para el congreso de cirugía en Guadalajara, para los gastos del mes cuando los turnos de guardias no alcanzaron, guardaba el comprobante. Con fecha.
con monto. Con concepto cuando el sistema lo permitía anotar. Había las facturas del departamento. El departamento que rentaba Camila, a su nombre, porque era ella quien tenía el historial crediticio para que el dueño le firmara el contrato, no Miguel, que en ese entonces no tenía historial de nada. Tenía facturas mensuales de renta, de servicios, de mantenimiento del edificio. Camila las guardaba todas. Desde el primer mes en que Miguel empezó a vivir ahí con ella. Había los recibos de la mensualidad de la escuela de medicina. Los que pagaban directamente cuando Miguel no tenía para pagarlo solo, que fue casi siempre durante los primeros 3 años. Había los comprobantes del seguro médico. Porque sí, Camila pagaba el seguro médico de un estudiante de medicina que todavía no tenía seguro propio. La ironía de eso podría llenar otro video, mis amores, pero sigamos. Había los comprobantes de los congresos. Porque los congresos médicos no son gratis. Son carísimos. Y Miguel asistía a ellos porque quería construir su red profesional desde antes de graduarse, que es la decisión correcta para alguien con ambiciones, solo que esa decisión le estaba financiando Camila. 6 años de carpeta. Separada por año. Separada por categoría dentro de cada año. Organizaba con la misma paciencia con que Camila corregía exámenes de tercero de secundaria todos los viernes por la tarde. Y durante esos 6 años, Miguel le decía, cuando termine la carrera, va a ser tu turno. Camila lo escuchó en las noches malas de residencia, cuando Miguel llegaba al departamento con cara de fantasma y ella le preparaba café y le calentaba lo que había sobrado de la cena. Lo escuchó en las madrugadas de víspera de examen, cuando él repasaba apuntes en la sala y ella se quedaba despierta sin necesitarlo para que no se sintiera solo. Lo escuchó los fines de semana que no existieron, porque los fines de semana de Miguel siempre tenían algo urgente del hospital, alguna guardia de último momento, algún seminario que no podía perderse. Y ella aprendió a hacer planes que no dependieran de su presencia. Cuando termine la carrera, va a ser tu turno. 30 veces. 50 veces. Yo les digo que Camila lo escuchó 300 veces y lo escuchó una, mis amores, y no exagero ni tantito. Ella guardaba los papeles. Él guardaba la promesa. O al menos eso creyó Camila durante 6 años seguidos. El día que Miguel Castro Leal recibió su cédula profesional de médico cirujano fue un sábado de junio con sol de mediodía y humedad de Monterrey. Hubo ceremonia. Claro que hubo ceremonia, estas cosas merecen su momento, y la Universidad Autónoma de Nuevo León lo hace bien, con su formalidad y sus togas y sus nombres leídos en voz alta frente a la familia. Hubo fotos. Hubo familia, la familia de Miguel, que llegó de Saltillo en caravana, con flores y globos y ese orgullo particular de los papás que saben que su hijo logró algo que costó mucho y que no todos logran. Camila estaba ahí también. En la fila de las novias, con un vestido azul marino que había elegido con cuidado porque era el día de Miguel y quería que todo estuviera bien. No un vestido que llamara la atención, no era su graduación, sino uno que dijera estoy aquí, estoy orgullosa, me importa esto. Ese vestido le costó algo que no podía gastar fácil ese mes, mis amores, porque los sueldos de maestra de secundaria no dan para vestidos de celebración cada quincena. Pero lo compró porque era el día importante de Miguel y ella quería estar a la altura. La foto que más circuló esa tarde en el WhatsApp familiar, el WhatsApp de la familia de Miguel, donde Camila estaba añadida pero donde nunca había terminado de integrarse del todo, era la de Miguel con sus papás. El papá con cara de orgullo con mayúscula. La mamá con los ojos brillosos de las mamás cuando sus hijos logran cosas enormes. Miguel en medio, con la toga, con la sonrisa de quien sabe que cruzó una línea importante. Camila aparecía al fondo de esa foto. Ligeramente fuera de foco. Mis queridas, yo sé que esto suena a detalle pequeño. Y quizás lo era. Pero hay detalles que cuando uno los recuerda después, con todo lo que vino después, se convierten en algo más que detalles. Se convierten en síntomas que estaban ahí y que nadie supo leer a tiempo. O quizás Camila sí los leyó. Y los guardó. Como guardaba todo. Esa noche fueron a cenar los dos solos. Miguel había elegido el restaurante, uno de esos lugares del valle que tienen carta de vino seria y donde la gente que acaba de lograr algo grande va a sentarse a celebrar. Camila pidió Chardonnay porque le gustaba el Chardonnay y porque había algo en ese momento que merecía una copa de vino. Miguel pidió agua mineral. Agua mineral en una cena de celebración. Mis amores, yo no sé si eso es una señal o simplemente una preferencia personal, pero les confieso que cuando me contaron este detalle me quedé pensando en él un momento. Había algo en Miguel esa noche. Una energía diferente, más cerrada, más dentro de sí mismo, que Camila notó desde el momento en que llegaron al restaurante.
No era el nerviosismo normal de alguien que acaba de cruzar un hito enorme. Era otra cosa. Era la tensión de alguien que tiene algo preparado y está esperando el momento correcto para decirlo. Comieron. Hablaron de la ceremonia, de la familia que había llegado de Saltillo, de los planes inmediatos. El examen de especialidad estaba en el horizonte, los primeros meses de práctica profesional. Todas esas cosas enormes que vienen después de la cédula y que Camila conocía casi tan bien como él porque había vivido cada año de ese proceso desde adentro. Al final de la cena, cuando el mesero ya había retirado los platos y solo quedaban las copas y la cuenta por pedir, Miguel la miró. Y dijo, Camila, necesito ser honesto contigo. Creo que hemos llegado a un punto en el que los dos necesitamos espacio para crecer en direcciones diferentes. Camila lo miró. Segundos. Con la calma de alguien que, en algún lugar muy al fondo, ya sabía. ¿Hay alguien más?, dijo. No como pregunta. Como confirmación. Miguel no lo negó. Mis amores, al menos tuvo eso. Es una colega de residencia. Llevamos tiempo. No quería decírtelo antes de terminar porque no quería que afectara la carrera. Mis amores. Mis queridas. ¿Lo pueden creer? No quería que afectara la carrera. Díganseme qué clase de lógica es esa. Él no quería que la verdad afectara la carrera que ella estaba pagando. La carrera que existía, entre muchas otras razones, porque Camila Rojas Serrano puso su sueldo de maestra de escuela pública a disposición de ese sueño durante 6 años sin pedir nada a cambio excepto la promesa de que llegaría su turno. No quería que afectara la carrera. Como si la carrera fuera solo de él. Como si el esfuerzo de construirla hubiera sido solo de él. Como si Camila hubiera sido un mueble útil en ese proceso, cómodo, práctico, disponible, y que ahora que el proceso terminó, el mueble ya no hacía falta. Perdónenme la emoción, mis amores, pero esta parte de la historia me hierve la sangre cada vez que la cuento. Camila no lloró en ese restaurante. No hizo escándalo. No dijo todo lo que tenía perfecto derecho de decir en ese momento y en ese lugar. Tomó el último sorbo de sus Chardonnay, porque ese vino ya lo había pagado también, por supuesto, dejó la copa con cuidado sobre la mesa, tomó su bolsa. De acuerdo, dijo. Y se fue. Mis queridas, esa capacidad de irse con dignidad cuando todo dentro de ti quiere derrumbarse, eso también es una forma de fuerza. Una forma que no siempre se reconoce como tal, pero que lo es. Esa noche, sola en su departamento, el departamento que era su nombre, que había rentado con su historial crediticio, que había pagado mes a mes, Camila abrió la carpeta. Y la leyó entera. 6 años de papel. 6 años de fechas y montos y comprobantes. 6 años de una historia que ella había documentado sin saber para qué, guiada solo por la voz de su mamá que le decía que los papeles no fallan. Esa noche entendió para qué eran los papeles. Y al día siguiente buscó un abogado. La licenciada Fernanda Ochoa Villanueva tenía 40 años y una especialización en derecho familiar que había ganado a fuerza de años en juzgados y de escuchar historias que la mayoría de la gente nunca imagina que existen. Tenía el tipo de cara que da confianza sin intentarlo. No la confianza falsa de quien te dice lo que quieres oír, esa cara Camila la habría reconocido y no le habría gustado. Era la confianza de quien ha visto muchos casos, sabe bien que funciona y que no funciona, y no pierde el tiempo en adornos. Su oficina quedaba en la Colonia del Valle, tercer piso de un edificio discreto, con una sala de espera que tenía plantas bien cuidadas y revistas de fechas recientes. Los pequeños detalles que dicen que alguien se toma en serio su trabajo. Camila llegó con la carpeta en las manos y con esa mezcla de claridad y agotamiento que tienen las personas que han tomado una decisión difícil y ya no se van a echar para atrás. La licenciada Ochoa la escuchó durante 40 minutos sin interrumpirla. Con un cuaderno sobre el escritorio donde anotaba datos, fechas, montos, duración de la convivencia, tipo de documentos disponibles, con la letra compacta y ordenada de alguien que ha aprendido a capturar información importante de manera eficiente. No hizo gestos de sorpresa ni de indignación. Solo escuchó, anotó, asintió cuando era necesario. Al final de los 40 minutos, cerró el cuaderno a medias y preguntó, ¿cuánto tiempo vivieron juntos en el mismo domicilio? 4 años, dijo Camila. Los primeros 2 él vivía en el internado del hospital. Los últimos 4 en mi departamento. ¿El departamento está a tu nombre? Sí. Contraté el arrendamiento yo. Tengo el contrato desde el inicio, con todas las renovaciones. La licenciada Ochoa asintió. Siguió, ¿y las transferencias que describes, con comprobantes, cubren los 4 años de convivencia en el mismo domicilio? 6 años, corrigió Camila,
con una precisión que viene de saber exactamente de qué se está hablando. Desde el año 1, aunque todavía no vivíamos juntos. Tengo el comprobante de cada mensualidad de la escuela de medicina. De cada factura del departamento. Ya os seguro médico desde el año 3. De los congresos, 4 congresos en 6 años, con sus respectivos comprobantes de inscripción, donde había hotel, los comprobantes del hotel también. Todo con fecha y monto. La licenciada Ochoa dejó de escribir. La miró. ¿Todo en papel físico? Todo en papel físico, organizado por año y por categoría. También tengo los estados de cuenta bancarios donde se ven las transferencias salientes correspondientes a cada comprobante. Están organizados también. Mis amores, en este momento de la historia necesito que imaginen la cara de la licenciada Ochoa. Porque yo sé cómo se ve esa cara. Es la cara de un abogado de familia cuando alguien llega con documentación completa en un caso donde normalmente la gente llega con nada más que su palabra y su dolor. Es una mezcla de alivio profesional y de algo que se parece al respeto. La licenciada Ochoa terminó de revisar el cuaderno. Lo cerró. Lo dejó sobre el escritorio. Camila, dijo, con esa calma de quien sabe exactamente lo que va a decir, lo que describes configura lo que en el Código Civil de Nuevo León se define como concubinato. No el matrimonio, que es otra figura, con otros requisitos y otros efectos, sino el concubinato. La ley de este estado establece que cuando 2 personas viven en convivencia marital de manera estable y continua durante al menos 2 años, y no tienen impedimento legal para casarse, el concubino o la concubina tiene derechos patrimoniales reconocibles ante la ley. Camila procesó eso. Luego preguntó la pregunta que importaba: ¿eso qué significa en términos prácticos? En términos prácticos, dijo la licenciada, significa que tienes derecho a reclamar una compensación económica por la aportación que hiciste durante ese periodo. No los ingresos que él ya generó como médico, eso es suyo. Pero el argumento legal es este: sus primeros años de ingresos profesionales como cirujano se generaron directamente a partir de una inversión que tú hiciste en su formación. Esa inversión es documentable, es cuantificable, y la ley reconoce que tiene un valor que debe ser compensado. ¿Y él puede simplemente decir que no existió? La licenciada Ochoa miró la carpeta que Camila tenía sobre sus rodillas. ¿Eso es lo que traes ahí?, preguntó. 6 años de comprobantes, dijo Camila. Entonces no, dijo la licenciada. No puede decir que no existió. Los papeles dicen lo contrario. Camila respiró. ¿Y si no quiere pagar? Para eso existe el juez. La licenciada lo dijo con la calma de quien ha tenido esta conversación muchas veces. Sin dramatismo. Sin promesas exageradas. Con la serenidad de los hechos. Mis queridas, permítanme un momento aquí. Porque quiero hablarles de la carpeta un segundo más, de lo que significa, más allá del juicio, más allá de los comprobantes. Hay personas que cuando escuchan esta parte de la historia dicen: ah, pero Camila tenía todo planeado. Guardó los papeles porque sabía que iba a terminar mal. Y yo les pregunto, ¿y qué si así fuera? ¿Acaso eso la hace menos víctima de lo que pasó? ¿Acaso el hecho de que una mujer tenga la inteligencia de documentar su propia vida la convierte en culpable de algo? No, mis amores. La carpeta de Camila no era una trampa. Era lo que cualquier persona debería hacer cuando toma decisiones económicas importantes en el contexto de una relación. Era la enseñanza de su mamá hecha realidad cotidiana. Era el tipo de prudencia que no debería ser excepcional, pero que en la práctica es rarísima, porque la mayoría de nosotras creemos que el amor es suficiente garantía. El amor no es una garantía. El amor es hermoso y necesario y cambia vidas. Pero el amor no aparece en los registros bancarios. Los comprobantes sí. Y en un juzgado, los comprobantes hablan más claro que cualquier promesa susurrada en la oscuridad. La licenciada Ochoa presentó la demanda en el Juzgado Cuarto Familiar de Monterrey 3 semanas después de esa reunión. Miguel recibió la notificación un martes por la mañana, en el hospital donde había empezado su primer año de práctica profesional como cirujano recién egresado. No me dijeron cuál fue su reacción exacta. Pero puedo imaginármela, mis amores. Puedo imaginármela muy bien. El Juzgado Cuarto Familiar de Monterrey no es un lugar dramático. No tiene la arquitectura imponente que uno imagina cuando piensa en justicia. Es un edificio funcional, con pasillos que huelen a papel y a café frío y a la paciencia resignada de las personas que han aprendido que los procesos judiciales toman el tiempo que toman y no hay manera de acelerarlos. Hay bancas en los pasillos. Hay focos de luz blanca que no perdonan a nadie. Hay ese silencio específico de los lugares donde se toman decisiones que cambian vidas.
Camila llegó al primer día de audiencia con la licenciada Ochoa a su lado y la carpeta, que para entonces ya había sido fotocopiada, certificada, indexada y organizada con portadas de colores para cada sección, dentro de la maleta de ruedas de la licenciada. 6 años de carpeta caben en una maleta de ruedas cuando están bien organizados. Miguel llegó con un abogado. Un abogado joven, confiado, del tipo que ha ganado suficientes casos como para creer que lo sabe todos de antemano. Le había dicho a Miguel, según supo Camila después, a través de la licenciada, que estas cosas rara vez prosperan sin acta de matrimonio. Que sin papel de matrimonio la demanda era difícil de sostener. Que el juez tendría que ver evidencia muy sólida para reconocer derechos patrimoniales en un caso de concubinato. Mis queridas, ese abogado joven y confiado nunca había visto una carpeta como la de Camila. El juez, un señor de unos 50 y tantos años, con lentes y con la mirada de alguien que ha leído demasiados documentos como para sorprenderse fácilmente, recibió las pruebas en la primera audiencia. Las distribuyó en el orden que le presentó la licenciada Ochoa. Las hojeó con cuidado. Hizo preguntas técnicas sobre los documentos, fechas de inicio, fechas de fin, correspondencia entre los comprobantes y los estados de cuenta. La licenciada respondió cada pregunta con la documentación exacta. El abogado de Miguel objetó lo que pudo objetar, que los documentos no probaban convivencia marital, que los pagos podían interpretarse como actos voluntarios de generosidad y no como contribución a un hogar compartido, que la figura de concubinato requería elementos adicionales que la demandante no había probado suficientemente. La licenciada Ochoa respondió cada objeción con papel. Contrato de arrendamiento con los nombres de ambos en el expediente del edificio. Facturas de servicios en la misma dirección. Comprobantes de transferencia con conceptos que referenciaban gastos compartidos. La declaración de un vecino del edificio que había conocido a ambos durante los años de convivencia. El juez escuchó todo. Tomó notas. Fijó fecha para segunda audiencia. En la segunda audiencia el juez revisó los estados de cuenta bancarios. Los comparó uno a uno con los comprobantes de transferencia. Calculó los totales por año. Los sumó. Miró el número final. Mis amores, yo no sé qué expresión tenía ese juez cuando sumó esos 6 años de transferencias. Pero les cuento lo que me contaron a mí, que hubo un momento de silencio en esa sala, un silencio de 2 o 3 segundos, que la licenciada Ochoa después describió como el silencio de cuando los números hablan solos. El abogado de Miguel no tenía contradocumentación. No tenía comprobantes de depósitos de Miguel al hogar compartido porque no lo sabía. Miguel había sido estudiante. Sus aportes al hogar compartido habían sido escasos y en efectivo, sin registro. No tenía evidencia que contradijera la narrative que los documentos de Camila contaban con fecha, monto y orden cronológico impecable. En la tercera audiencia, el juez fijó la vista en el abogado de Miguel. Y le hizo una pregunta directa. Señor licenciado, ¿tiene su representado evidencia de haber contribuido económicamente al hogar compartido durante el periodo de convivencia que la demandante documenta? El abogado joven y confiado respondió con lo que tenía. El señor Castro se encontraba en proceso de formación profesional durante ese periodo. Su situación económica como estudiante no le permitía contribuciones económicas de cuantía relevante al hogar. El juez asintió. Con la paciencia de quien ya sabía lo que venía. Consultó los comprobantes de Camila. Los comparó con el contrato de arrendamiento. Con las facturas del seguro médico. Con los comprobantes de los 4 congresos. Con los estados de cuenta. En efecto, dijo el juez, con la voz plana y exacta de los jueces que han aprendido a no dramatizar. El señor Castro era estudiante durante ese periodo. Y la señorita Rojas financió esa etapa de manera documentada, consistente y cuantificable durante 6 años continuos. La figura de concubinato en el Código Civil de Nuevo León es clara en cuanto a los derechos patrimoniales que genera esta clase de convivencia y de aportación económica. El abogado joven intentó una última objeción. El juez lo escuchó. Anotó algo. Y continuó. El fallo fue limpio, mis amores. Sin ambigüedades. El juez reconoció el concubinato de hecho entre Camila Rojas Serrano y Miguel Castro Leal por el periodo de 4 años de convivencia en el mismo domicilio, con el respaldo de 6 años de aportación económica documentada. Reconoció que esa aportación había sido el sostén directo del proceso de formación profesional del demandado. Y en consecuencia, ordenó que el doctor Castro compartiera el equivalente al 30% de sus ingresos médicos durante los primeros 18 meses de práctica profesional activa, calculado sobre el promedio salarial regional de médicos cirujanos en el estado de Nuevo León. 30%. 18 meses. Calculado sobre el promedio salarial de cirujanos. No era una fortuna, mis queridas.
Seamos honestas, no era una fortuna. Era exactamente lo que la promesa valía, traducida al único idioma que la ley entiende. Cuando Camila salió del juzgado cuarto familiar ese día, con la licenciada Ochoa a su lado y los documentos de regreso en la maleta de ruedas, el sol de Monterrey ya estaba cayendo sobre los edificios del centro y pintando todo de ese naranja que tiene la ciudad cuando la tarde cede. La licenciada Ochoa la miró. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Camila pensó la respuesta. No como quien duda, sino como quien quiere ser exacta. Bien, dijo. Y era verdad. No euforia. No triunfo con mayúscula. Bien, en el sentido en que las cosas estaban en su lugar, en que lo que había existido había sido reconocido, en que los papeles de su mamá habían hecho exactamente lo que los papeles deben hacer. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, preguntó la licenciada. Camila dejó pasar un momento. Estudiar, dijo. Y sonrió de esa manera específica de quien finalmente está haciendo lo que le tocaba hacer desde hace tiempo. Era mi turno. Mis amores, mis queridas, permítanme quedarme aquí un momento más con ustedes. Porque esta historia no es solo la historia de un juicio. No es solo la historia de una carpeta y de unos documentos que hicieron su trabajo en un juzgado de familia en Monterrey. Esta historia es sobre algo que a mí me parece mucho más importante que el resultado legal. Es sobre lo que pasa cuando una persona, cualquier persona, hombre o mujer, da lo mejor de sí misma durante años enteros en función de un proyecto compartido, y la otra persona decide que ese esfuerzo no cuenta. Que no existió. Que la promesa de reciprocidad que sostuviera todo ese tiempo era decorativa, era retórica, era simplemente la cosa correcta que decir en el momento correcto. Mis queridas, yo quiero preguntarles algo hoy. Y quiero que lo piensen en serio. ¿Han estado alguna vez en una situación donde su aportación, su tiempo, su dinero, su energía, sus sacrificios, fue tratada como si fuera invisible? ¿Donde alguien que se benefició de lo que ustedes dieron actuó después como si nada de eso hubiera ocurrido? ¿Y qué hicieron con eso? Porque lo que me parece extraordinario de Camila no es que haya ganado en el juzgado. Es que haya tenido la claridad, antes de que la traicionaran, antes de que supiera que la iban a traicionar, de documentar su propia realidad. De guardar los papeles. De confiar en el instinto de su mamá que le decía que el mundo no es malo pero la memoria sí falla. La mayoría de nosotras no guardamos los papeles. La mayoría de nosotras confiamos en que el amor es suficiente y en que la otra persona va a recordar lo que prometió. Y a veces eso funciona. Y a veces, como en la historia de Camila, la otra persona decide que el amor ya venció y que la promesa venció con él. El Código Civil existe para esos casos. Y 6 años de comprobantes organizados por fecha también. ¿Han guardado alguna vez algo importante sin saber exactamente para qué? Un papel, un mensaje, un registro de algo que en su momento pareció rutinario pero que después resultó ser la prueba de algo que importaba. Cuéntenme abajo. Me encanta leerles. Y si la historia de Camila las movió, si sintieron algo cuando el juez dijo la ley de este estado es clara y la licenciada Ochoa abrió esa maleta de ruedas con 6 años de carpeta organizada, ya saben lo que sigue. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Activen la campanita, la que de verdad les avisa, no la que queda olvidada en la configuración. La siguiente historia tiene otro tipo de paciencia. Otro tipo de prueba. Y otro personaje que creyó que podía borrar lo que le convenía borrar. Cuídense mucho, mis queridas. Y recuerden, los papeles no fallan.